Génesis 2. Génesis capítulo 2. 15. 2:15. 2:15. Leo. Sí, léanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis 2:15. Ya ayer ya estábamos yendo mismo por esta enseñanza. Vemos nosotros, dice en 15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Acá cuando ya hubo, lo que él hizo a Adán, entonces para que lo labrase, dice, ya él puso ya en la vieja creación. Entonces el hombre tiene que labrar, por eso le dice en Génesis 3, le dice, viene la maldición, le dice en el 3 o 3:18. Génesis Génesis 3:18. 17 mismo. Del 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Está ahí. Bueno, acá dice, vamos a explicar un poquito también esto para que usted pueda entender bien. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque él después encontramos y dice, ¿qué hiciste?, le dice el Señor a Adán. La mujer que tú me diste, dice, me hizo comer. Entonces, así digo que echamos la culpa, esa es la justicia propia. Entonces, no reconoció su pecado, sino él dice, la mujer que tú me diste. Entonces dice, y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerá de él. Y ese árbol era de ciencia del bien y del mal. Satanás no es árbol, ni Cristo tampoco. Ahí vemos nosotros, dice, yo soy el árbol de vida, dice también el Señor. Pero no es árbol, pone un ejemplo natural para entender espiritualmente. Y entonces dice, acá, él le mandó que no comiese, que no crea a Satanás. Y cuando creyó más a Satanás, ahí comió, ahí se apoderó la incredulidad de él, no cree más a Dios y cree más a Satanás. Ahí es el padre de Satanás. Ahí ya tenemos la naturaleza satánica. Y entonces dice, maldita será la tierra por tu causa.
La tierra que maldita ¿será que maldice esta tierra natural? No, todo lo que después la descendencia de Adán, que somos nosotros mismos, toda nuestra alma es la tierra, porque vemos el otro día, ¿cuánta tierra había? 3 tierras, Cristo y Satanás y nosotros, y Él quiere labrar nuestra tierra y nosotros también tenemos que pidiendo perdón, labramos también. Bueno, y acá vemos, dice maldito, acá ya viene la maldición, dice, maldito será la tierra por tu causa y con dolor comerá de ella. Mucho dolor va a traer ese pecado, porque fue maldecida. La maldición que es esa incredulidad, por no creer a Dios, no poder sentir la vida de Cristo, esa paz, gozo y alegría. Solamente va a sentir nervio, ira, miseria, enfermedades, vicio, destrucción de hogar, pasiones. ¿Qué es lo que no se siente? Todo los pecados trae dolor, y esa es la maldición. Todo que vos te sentís mal, ese bloqueo, ese que te pasa, Dios, que el malestar que tenés, esa es la maldición. Ese es el dolor que ya, por causa que Adán no creyó la palabra de Dios, dice, no crea a Satanás ese, y creyó más a Satanás y no creyó la palabra de Dios. Ahí, ¿qué está haciendo el Señor? Dios ya le habló ahí, dice, no comáis, esa es la primera palabra que le dice a Adán. Ahí llovió sobre el hombre, como dice, antes no llovía, dice también. Ahora voy a mostrar también a usted para que usted sepa. Ahí empezó la primera lluvia para el hombre, le habló al hombre. Y no creyó y creyó más Satanás. Y entonces la maldición dice, será la tierra por tu causa, dice. Y entonces por eso dice a Adán, dice, por un hombre viene, dice, el pecado, dice. Y entonces por un hombre viene también la salvación, el perdón. Entonces vemos acá por Adán, sabemos que en otra parte dice que Adán no pecó, sino Eva. Ahí está mostrando que Adán es figura de Cristo. Pero en otro lado dice que Adán pecó. En Corintios encontramos que dice que en 1 Corintios 15 dice 44, 45 que el primer hombre Adán, alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante. Vemos los dos naturalezas. Adán muestra a veces en la Biblia como figura de Cristo, que no pecó, y otro lado muestra que él pecó. Entonces tiene que tener cuidado cómo interpretar la palabra de Dios, que trace bien la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzar, porque algunos tienen ese espíritu de contención y enseguida uno está predicando y te contradice con otro versículo, pero no se trata de eso. Está predicando otra área, está llevando, por ejemplo, yo estoy mostrando como figura de Cristo a Adán, y bueno, ahí está bien, pero a veces cuando muestro como figura de la naturaleza vieja, está también la Biblia, y tenemos que por eso dividir bien en cada parte, no porque un lado nomás tomamos y otro lado invalidamos. No sean niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. ¿Qué me quería decir? ¿Cómo hacemos entonces, Gerda, cuando habla de los dos pecados que hacen? De Adán, figura de Cristo, y también es figura de Satanás en una parte. Y por eso tenemos que conocer bien ¿Cómo haría? ¿Qué me explica? Y vos todavía no sabés, Dios, que la palabra, y por eso es necesario que escuche la palabra. Vemos nosotros en Corintios 15, por ejemplo, lea ahí para que vea. 15:40. Ahí entró la enseñanza de los saduceos. Por eso tiene que saber la palabra, porque si no,
¿Primero o segundo? Primero, mi amor, 15 primero. cuánto? ¿Mm? 15 cuánto? 15, 44 me parece, lea 44, 45, lea. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, hay, por ejemplo, dice que muestra los dos, el cuerpo animal y el cuerpo espiritual, dice primero. Y después el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el segundo Adán, espíritu vivificante. Y ahí va contando que dice el animal es primero y después el espiritual. Pero nosotros sabemos que Cristo fue primero. Pero acá está hablando en la línea que Adán fue primero acá en la tierra, entonces, y después Cristo vino a morir en la cruz. No es que primero fue Adán o fue Satanás y después Cristo. Por eso usa esta palabra. Por eso tiene que dividir bien la palabra de Dios. Y fíjate en Romanos 7, a donde dice, espere que ya voy, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Seguí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, hasta ahí nomás. Vemos ahí que dice, acá encima mismo en el 2, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos acá. Acá muestra como un hombre, dice. Pero en otro lado vemos, y también allá dice Adán, alma viviente, y el otro espíritu vivificante. Ahí se paró y también muestra, ahí dice, el primer hombre Adán, dice, alma viviente, dice. Y el segundo Adán, dice ahí en Corintios, dice ese 15:44. El segundo Adán, dice, espíritu vivificante. Ahí muestra como figura de Cristo y como figura de la vieja creación, o a Satanás, a Adán, que pecó, y otro que es figura de Cristo. Y muestra los dos poderes. Y acá también muestra, como acá por ejemplo dice que por un hombre, por Adán vino el pecado. Acá mismo dice, pero en el 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que ha de venir. Acá, por ejemplo, Adán muestra también como vieja creación, que ahí entró el pecado. Y después muestra que es figura de Cristo también. Acá mismo dice, Adán, el cual es figura de lo que ha de venir, de Cristo. Y muestra en dos formas. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado para entender. Por eso es bueno punto por punto mirar la palabra de Dios, y está pidiendo al Señor revelación. Y después ahí en Timoteo sí que dice que no pecó Adán. Timoteo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. No, primera de Timoteo. Dos. Ya te digo. 2 dice. 1. Ahí vamos 12. Desde 12. 2, 12. 12, 13, 14, 15 vamos a leer. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vemos ahí, Adán dice, no fue engañado, y en otro lado dice que por Adán vino el pecado. Por eso tiene que saber bien la palabra de Dios, de qué se trata en cada parte. No se apure si cree que sabe toda la palabra y lo que escucha nomás dice, y está predicando, un predicador por ejemplo está desarrollando bien la palabra y dice, no, pero Adán no pecó, porque se agarró de acá nomás. Y en otro lado dice que pecó. Entonces parece que se contradice. Pero no es que se contradice la palabra. En algún lugar muestra a Adán como figura de Cristo. Y en otra parte muestra como figura del pecado, figura que ahí él pecó, que le engañó Satanás. Y que ahí entró el pecado. Entonces tienes que tener mucho cuidado para explicar la palabra de Dios. Por eso yo lo que quiero, estoy procurando tanto por ustedes, para que... Porque si no va a ser Dios que mucho se cree que un poquito sabe la palabra y quiere contender demasiado sobre la palabra. Pero estoy enseñando en una línea yo y me quiere contender sobre otra cosa. Cree que no es así. Y viene la duda, viene la confusión a muchos. O está escuchando un predicador que está predicando y quiere contender. Y entonces usted tiene que saber la palabra de Dios. Más o menos entiende ahora, César. Sí. Que un lado dice una cosa y otro lado otra cosa, pero tenemos que saber de qué se está tratando. Adán, acá dice Adán no fue engañado, no pecó, dice, sino la mujer.
porque la mujer ahí es figura de la iglesia o de la humanidad. Y acá es figura de Cristo, es Adán. Y otro lado muestra que Adán también pecó, porque ahí muestra que es figura de la vieja creación, que él fue engañado. Entonces así nosotros tenemos que ir entendiendo en cada lugar de qué se habla, porque si no va a ser toda una mezcla y nunca va a entender la palabra de Dios. Por eso se entiende todo mal la palabra de Dios, se interpreta todo natural y hay mucha contención, hay muchas divisiones por la palabra. Y bueno, más o menos acá vamos a ir otra vez ahora. En Génesis, que ya la maldición, el Señor, otro te va a decir, no, pero la maldición, dice, ya fue quitada por el Señor. Sí, fue quitada porque fue destruido Satanás. Fue quitada. Pero todo es algo, porque quitó Cristo e hizo. Pero nosotros también tenemos que quitar, pidiendo perdón, reconociendo nuestra vieja creación. Pero si no, la maldición va a seguir. ¿Por qué seguimos en una vida de derrota? Como yo ayer estaba predicando a un muchacho, estaba predicando acá, y un muchacho estaba y me dice, yo estaba predicando la línea de que nosotros tenemos que humillarnos porque fuimos maldecidos ya en Adán, las dos naturalezas, para un creyente. Y me lleva en otro lado después. Y al último en todo quiere decir la misma cosa, la palabra dice, el Señor hizo justificación, me dice, santificación. Y 5 partes me nombró. Y le digo, la justificación quiere decir la misma cosa. La santificación quiere decir la misma cosa. No es Cristo, igual que lo que pone 5 coronas que tenemos. Y nosotros tenemos una sola corona, un solo poder, que es fe, gozo, paz, alegría, amor. Igual también la justificación, que es, te saca la injusticia. Esa incredulidad mismo es la injusticia. El nervio ira es injusticia. Ese querer contender es injusticia. La justicia es la vida pura, recta, esa fe, gozo, paz, alegría, por medio de pedir perdón. Y la santificación igual. ¿Cómo te vas a santificar? Reconociendo que vos sos imperfecto, tenés pecado, tenés incredulidad, no podés escuchar la palabra, no te toca la palabra, te cansa la palabra. Y ahí el Señor te va a santificar, te va a justificar. Y la primera justificación es cuando pedimos perdón para salvación. Y después tiene que ir creciendo, tiene que ir arraigando esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Esa es la justificación, esa es la santificación. Y todo Dios que queremos dividir, queremos ser tan sabios y ni nos sabemos lo que decimos. Y le digo, vio que eso quiere decir la misma cosa, no hay otra cosa. Y vamos a dividir y así confundimos a la gente, vio que igual que nosotros vemos que a veces dice en la palabra de Dios doblemente, pero tenemos que explicar que a donde dice, por ejemplo, eso está en Romano, vamos a ver, para que usted vea. No encuentro a dónde justamente, pero vamos a ver igualmente en Romanos 12 también.
capítulo 12. 12 cuánto. Dole. Versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Por ejemplo, agradable y perfecta quiere decir la misma cosa. ¿Qué es lo que le agrada a la voluntad de Dios? Que Dios pida perdón y te santifique. Ese es agradable y va a ser perfecta. Dios va a ir creciendo esa vida perfecta de fe, gozo, paz, alegría, amor, todo eso. Acá doblemente nos enseña. No os conforméis de este siglo, sino transformados. De este siglo está hablando del siglo desde Adán hasta la venida de Cristo. No conforméis con este. No quede con el pecado, quiere decir acá. Sino, dice acá, transformados. Empezar a reconocer, empezar a escuchar la palabra y reconocer que no querés escuchar. No te interesa, no te toca. Tu mente divaga. Transformado. Tu pensamiento en fe, gozo, paz, alegría, de la maldad, de la incredulidad, del cansancio, del desinterés, contención a la palabra, sabio en tu propia opinión. Pedí para que sea transformado tu pensamiento, porque vemos, dice, transformado en vuestros pensamientos, dice también en Efesios. Y solamente si reconoce, porque tenemos las dos creaciones. ¿Por qué? Veo que si Cristo ya hizo todo, ¿por qué otra vez sentimos ese nervio ira? No queremos escuchar la palabra de Dios si no tenemos la creación vieja. El Señor destruyó todo, pero nosotros tenemos que ir destruyendo poco a poco. Y entonces dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vas a renovar si está tu mente a otro lado? Si no pedís perdón, no reconoces que ese es Satanás, de Satanás, renovar tu mente. Renovar que no querés escuchar, para querer escuchar, pedir perdón, porque ahora ya está la cruz de Cristo. Reconocer nomás que está en tu mente, cansado, no te interesa, no te toca esta palabra. Lleno de pasiones, lleno de incredulidades, lleno de vicios. Pedí al Señor para que sea transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entender, sentir ese deseo de tener fe, de querer más y más escuchar la palabra, de haber temor en ti. Esa es la transformación. Pero si vos no pedís perdón, no podés transformar tu entendimiento. Va a entender todo mal. Inclusive vemos nosotros cuando hay reprensión, nos muestran nuestro pecado, hay enojo e ira. Porque tu entendimiento está lleno de Satanás, lleno de engaño. Cree que vos tenés razón y te está mostrando para tu bien. Para tu bien. Que te humille, que te transforme. Pida al Señor perdón de esa incredulidad, que no tenés temor de Dios y querer nomás andar en su manera. Este muchacho, el viejito, ¿a dónde está? Tenemos que traer la palabra de Dios para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿qué es? Eso quiero preguntar a ustedes. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Pedir que la voluntad de Dios es que vos pida perdón, que yo pida perdón, que ustedes pidan perdón de esa incredulidad y vague de mente. No te toca la palabra cansancio, desinterés, no sentí. Ya querés que termine nomás, tu mente se va a otro lado, no está transformado de la fe, de ese querer escuchar, no está transformado, tu mente está en el pecado desde Adán,
como en el siglo pasado, como andamos antes, sin Dios, sin esperanza. Te está gobernando Satanás. Entonces la voluntad de Dios, voy a ver para que usted vea también esa voluntad de Dios para saber. A veces decimos nosotros, será la voluntad de Dios, ni no sabemos de qué se está Dios tratando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que reconozca tu imperfecto, tu pecado, que no querés escuchar la palabra, que no te interesa la palabra, que tu mente se va a otro lado, no está transformado tu pensamiento, no puede orar, no puede estar en la oración, se va a otro lado, pérdida de tiempo, enojo, ira por la corrección. Y dice acá, la voluntad de Dios está en Tesalonicenses, es vuestra santificación. Vamos a ir. Cada palabrita tiene que ir sabiendo. Primero o segundo. Voy a ver. Bueno. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vemos que Cristo vino a hacer también la voluntad de su Padre. ¿Qué era? Para sacar esa imperfección de la tierra, del pecado del hombre, desde Adán, el reino de Satanás. Y él hizo la voluntad de su Padre. Y vino y hace guerra contra Satanás. Y destruyó. Y así también nosotros tenemos que, en nuestra santificación, la voluntad de Dios de hacer es pedir perdón cuando está escuchando la palabra. Que no te gusta esta palabra, te cansa. Tu mente no está transformado, porque Él dice que ya sacó de tiniebla hasta la luz, dice. Y también dice que de la potestad del aire Él trasladó a su reino, dice. Trasladó de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de la angustia y tristeza a la paz, gozo, de la maldad al amor. Entonces, es en la voluntad de Dios que tú hoy está hablando el Señor, y que pida perdón, que no cree que es Dios mismo te está hablando, que Dios mismo te quiere transformar tu mente, tu entendimiento, quiere que entiendas, sienta, así solamente sienta ese deseo de querer escuchar más y más, de tener interés, que sea transformado tu mente en fe, gozo, paz, alegría, no en ese aburrimiento en la palabra, desinterés, divague de mente. Esa es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que sea transformado tu pensamiento de ese cansancio, divague de mente, está en otra cosa tu mente, en afecto. A veces veo que como María dice, no como Marta, afanada y turbada en la cosa que hace. Está escuchando la palabra y tu mente está, tu pensamiento está en el pecado. Pero la voluntad de Dios es que vos te pida perdón, reconozca que no te interesa. Hay mucha incredulidad, no sentí a Cristo, que Él ya transformó, Él hizo todo, pero nosotros tenemos que pedir perdón. Él hizo la voluntad de su Padre, vino a hacer guerra contra Satanás y destruyó. Y Él también quiere que nosotros hagamos guerra, reconozcamos que tu mente está gobernada de Satanás, no está transformado de Cristo, de fe, gozo, paz, alegría, no está haciendo la voluntad de Dios, está hablando Dios, y usted, su mente está totalmente otro lado.
pida al Señor perdón. Esa es la voluntad de Dios. Es vuestra santificación. ¿Y cómo vos vas a decir que es santo? Somos santificados para salvación, sí. Hay una miniatura, pero después no somos santos nada porque te está gobernando Satanás. La vida santa es la fe, gozo, para alegría. Cuando pedimos perdón, en la cruz está ese. Cuando vos decís perdóname, no puedo escuchar. Porque no es lo que el Señor hizo, vos no estás tomando ahí. No te está llevando, tu mente está en Satanás todavía, como dice en Efesios. Vamos a ver. Efesios 6. No. Vos me parece que dice que él no, Efesios o Colosenses 2. 1 del 1. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué, si Él ya hizo todo, por qué nosotros otra vez nuestra mente, nuestro pensamiento no está trasladado? Siendo que Él ya hizo todo, Él ya nos trasladó. Pero usted, yo y ustedes tenemos que pedir perdón para que esta provisión o este hecho que Él ha hecho ya todo, destruyó todo ya, Él ya dejó para que nosotros vivamos, que nuestra mente, nuestro pensamiento se traslade en fe, gozo, paz, alegría, para que te guste esta palabra, para que te goces de esta palabra. Pero nosotros tenemos que humillarnos. Así vamos a hacer la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Ahí te va a trasladar ese hecho, lo que Dios ya ha hecho, que Él trasladó. Dice, Él trasladó, dice. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero otra vez está en tiniebla. No querés escuchar esta palabra, no te interesa, no te toca. Él ya hizo la obra. Pero ¿por qué otra vez está lleno de nervio, ira? Sentí otra vez la potestad, el poder de la tiniebla, el poder de Satanás está lleno de nervio, ira. ¿No te gusta esta palabra? ¿Te enojas cuando te dice cómo se manifiesta la tiniebla? Se manifiesta Satanás, que te está gobernando Satanás en pereza, abandono, pasión, exceso, divague de mente. Esa es la tiniebla. El Señor ya hizo todo, ya trasladó. Pero vos estás trasladando tu pensamiento, tu alma. Pedir perdón al Señor, está haciendo la voluntad de Dios. Porque quiere, Dios, que trasladar, Él ya hizo todo. Quiere trasladarte a ti. Ese que ya ha hecho Él, quiere cumplir en ti, quiere formar en ti. ¿En dónde está? ¿Está todavía en tu camino viejo? Tu mente nada quiere saber de Dios. Cansancio, sueño, pereza que tenemos. No queremos saber nada de Dios. ¿Cómo está tu mente? Divague de mente. Cuando te dice tu pecado te enojas, hay contención, ira, divisiones entre nosotros. Esa es la tiniebla, pero Él ya trasladó de ahí. No, tu mente, tu alma ya no tiene que andar en pelea, guerra, en chisme. Pero hay. ¿Por qué hay todo en nosotros? Porque falta tomar la cruz. Ese que Cristo ya ha hecho, que ya te trasladó. Pero vos entras por medio de reconocer, por medio de la cruz. Tomar la cruz, empezar a reconocer que está en tiniebla, que tu mente no está trasladado en fe. No está trasladado en gozo, paz, alegría, sino ya querés que termine esta palabra. Ni te interesa. Está todavía en el siglo pasado. Como si fuera que Cristo no hizo nada. Por eso es importante. Veo que pedir perdón. Esa es la voluntad de Dios.
te quiere trasladar, Él ya hizo todo. Pero, ¿por qué otra vez nosotros? Estábamos otra vez, Dios, que como si fuera siglo pasado. No te conformes, toma la cruz, empieza a humillarte, transformar tu mente, tu entendimiento, entienda, sienta, hasta que sienta ese deseo de orar más y más, de limpiar más y más. Porque eso es lo que lucha Satanás, es para orar, porque ahí pedimos perdón, ahí le destruimos, y en la palabra nos muestra a nosotros, nos descubre a Satanás, la creación vieja que te está viniendo. Y entonces, las dos cosas quiere sacar, porque por la palabra y la oración es santificado. En la oración, en la palabra te muestra tu vieja creación, los dos caminos. Y te muestra cómo tenés que destruir, pidiendo perdón. Y esa es la voluntad de Dios, que vos engrandezca esa cruz de Cristo. Porque si ustedes nos piden perdón, está teniendo como inmundicia la cruz de Cristo. Muchos dicen, yo creo que Cristo ha venido a morir en la cruz para perdonar, pero nos pide perdón. Queda con ese mismo vida de antes, lleno de sufrimiento, lleno de angustia, lleno de dolor. ¿Cómo no se manifiesta Satanás en distintas formas? Como ya llevamos las dos creaciones. Entonces estamos maldecidos, como dice, por Adán. Pero tenemos ahora a Cristo crucificado. Y entonces Él quitó ya toda la maldición. Porque muchos dicen, no, el Señor ya quitó toda la maldición. Hasta ahí entiende. Pero es duro. No quiere saber más. Entonces, si el Señor quitó todo, pero vos quitaste esa maldición, ¿por qué andas en una vida de derrotada? Porque falta más limpieza. Falta más limpieza. Ciertamente primero tiempo sabemos que hay más tiniebla en nosotros, hay más Satanás, hay más nervios, ira, contenciones, vicio, suciedad, de pereza, abandono. Pero por eso tenemos que escuchar la palabra y tenemos que ir pidiendo perdón de esa incredulidad primeramente. No cree que te vas a transformar el Señor, te va a quitar esa vida de sufrimiento, esa vida de vicio, de pasiones, y no cree mismo que ese pecado, ese enojo, ira, pelea, de querer dejar todo el camino del Señor. Y bueno, más o menos entiende eso. Lo que pasa es que la palabra de Dios habla en distintas formas. En un versículo o en una palabra, otra palabra te dice la misma palabra. Pero al no entender, y desde Génesis a Apocalipsis muestra los dos poderes nada más. En distintas formas. Vemos nosotros como árbol, como tiniebla, luz. Muestra después como agua separó de las aguas. Y después muestra, vio que como hierba. Y después muestra como los 4 estaciones. Después todavía no entramos en esas 4 estaciones. Ahí también está toda la creación vieja y la creación nueva. Dos pertenece, a veces habla de que vamos a ir dividiendo. La primavera habla a veces de la vida de Cristo y a veces también habla de la vida de Satanás. Y el verano habla la vida de Cristo también. Y después el invierno y el otoño habla del pecado. Entonces muestra la 4 estación divide. Satanás va a par de Cristo, va el camino de Satanás. El sufrimiento, y por eso, pero ahora ya tenemos el camino nuevo. Antes no teníamos nosotros el camino nuevo. Y por eso es el Evangelio, quiere decir buena nueva. Buena y nueva es Cristo crucificado. Ahí se abrió ya la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese tiene que sentir el alma, ¿sí? ¿Me quería decir algo, mi hermano? Bueno. Vamos a ir otra vez y después vamos a ir viendo así, vio que de Apocalipsis mismo está trazando los dos poderes. Pero Cristo ya sacó la maldición. Pero
¿Por qué vos tanto sufrimiento? ¿Por qué lleva una vida de derrota? Porque vos no pedís perdón. Lo que Él ha hecho es a no crucificar, no reconocer tu vieja creación, que es tuya el pecado. Ese sufrimiento que tiene que pedir perdón, tiene que pagar tu cuenta, tiene que labrar. Entonces vamos a ir. También quería mostrarlo en Génesis 2. Desde Génesis ya está trazando los dos poderes. 2:5. Vamos a leer desde 1, 2:1 y 7 a 5. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos ahí que dice que el Señor no llovió, dice, antes que en el 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Qué es planta del campo que fuese en la tierra, y la hierba del campo antes que naciese? Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, y acá doblemente nos está mostrando a nosotros que la planta del campo antes que fuese en la tierra. Nosotros sí somos mismos la planta, la hierba. Y entonces antes, porque vemos acá, dice, toda la hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover, porque Él todavía, antes que venga el hombre, antes que hiciese al hombre, no hablaba todavía, porque ¿para qué vas a hablar? ¿Con quién va a hablar? ¿Con los animales? ¿Con la tierra? No, esto está diciendo que esta hierba nosotros mismos éramos, y entonces como hacen naturalmente que sobre la hierba llueve, y esta lluvia también Dios habla, y esta hierba sobre nosotros. Cuando hizo al hombre, que es la hierba para labrar, era Adán. A Adán le habló, y ahí la primera lluvia para el hombre. Llovió ahí al hombre. Antes era vapor, dice, que no había, ve que cuando a veces vio que se pone el tiempo feo, vapor así, vio que, o la neblina, moja, la neblina, moja la tierra, pero no hay lluvia. Y así también ya había preparado él mismo era la lluvia, que por la palabra iba a caer. Y entonces a Adán le dice, no comerá, dice, ahí nomás la primera lluvia. Le prohibió tener contacto con Satanás. No creerá a Satanás. Ahí la primera lluvia. Antes no había lluvia. ¿A quién le va a hablar? Tenía que hacer primero al hombre, o tenía que la hierba. Porque dice que en Génesis también dice que
hierba buena y hierba mala, dice que el Señor iba a hacer. Hierba, dice que según su género. Y la hierba buena, vio que es aquello que pide perdón, reconoce. Hierba mala es, vemos nosotros en lo natural, hay hierba mala, que te pica todo, o te sirve de veneno, te puede matar si tomas. Y entonces así también nosotros, dos poderes el Señor muestra. Y entonces Él cuando hizo a nosotros, como en Noé, por ejemplo, muestra como animal a nosotros. En distintas formas habla la palabra, como hierba y como árbol, como a Satanás también le muestra como hierba, como malas, vio que y a nosotros Él es hierba buena. Y Cristo es hierba buena y nosotros cuando pedimos perdón somos hierba buena. Y entonces no llovía todavía. La primera lluvia fue cuando Él le habló, le formó a Adán y le dice, no coma este árbol. Y le dice, ya le puso para la vieja creación mismo cuando le hizo. Porque dice que para labrar la tierra, para limpiar, se tiene que reconocer que está sucia, está habitando en tierra sucia y en tierra también, Él también es la tierra que se tiene que limpiar. Para que labrase, porque ya pone en maldición. Porque sabemos nosotros, en Romanos dice que el hombre no fue, no pecó porque quiere. ¿Quién me lee? Eso siempre leemos. 8, Romanos 8, 20, y para que ustedes vean. Él dice para tener misericordia, para que Él venga a morir en la cruz. Y por medio de ese sufrimiento, por eso es Satanás árbol del bien y del mal. Por medio de ese sufrimiento, por ese mal que nosotros sentimos, llegamos a buscar a Dios. 8, 20, 19. 19. Anhelo ardiente de la creación, es decir, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. No pierda porque vamos a ir después en Romanos 10:32. Vemos nosotros, no fue sujetada a vanidad, vanidad quiere decir en el pecado. Por su propia voluntad, porque quiere Adán, no fue sujetada porque quiere. Todos nosotros no es porque queremos estar en el pecado. Como dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago porque el pecado mora en mí. Entonces ya el Señor hizo así al hombre, hizo ya a Adán. Entonces aunque le habló a Adán, pero ya ahí le ponen que no tiene que creer a Satanás, pero ahí nomás, él no es que no quiere creer a Dios, sino Dios permitió así. ¿Para qué? Para que venga el sufrimiento del hombre y por medio de eso mostrar el poder de Él, la necesidad al hombre para que se humille y para que se acerque a Dios. Otra forma nosotros íbamos a ser un animalito. No vamos a tener la vieja creación, ni vamos a tener ni la nueva creación. Porque cuando pecó Adán, tuvo entendimiento del bien y del mal. Bueno, y ahí vemos nosotros que... y después, Romano, léeme también. Ahí dice la creación. La creación será los animales que está hablando acá. Nosotros somos la creación de Dios. A nosotros el Señor nos sujetó en vanidad, en pecado. No hagas nunca así, papá, por tu Biblia. Tenés que cuidar. Tenemos que amar la Biblia. Tenemos que humillar e interesar a nosotros la Biblia. Y ese es un testimonio así. Que otro no haga también.
pero así va a destruir, ¿vio? Y entonces es un testimonio que cuidémoslo, porque a veces nosotros nos interesa y doblamos nomás y así destruimos todo, no interesa a nosotros. Nuestra Biblia tenemos que tener como una prenda, palabra de Dios. Para eso necesitamos limpiarnos mucho. Romanos 11:32, me parece, 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios sujetó, dice, en desobediencia, y en el otro lado dice en Romanos, en vanidad, es la misma cosa que decir, en pecado, en desobediencia, en incredulidad, para que no le crea a Adán. Y entonces, para que por medio que crea a Satanás, que Satanás se apodere por toda la humanidad. Y después vino Cristo a morir en la cruz, y ahí el hombre ve la necesidad, porque mucho sufrimiento tiene el hombre sin Cristo. Y para eso el Señor permitió así. Entonces dice mismo ahí, que al hombre hizo para labrar la tierra. La tierra, vio que de Satanás, que está en nosotros, que es la tierra también de Satanás, el alma. El alma es la tierra de Satanás o de Cristo. Entonces tiene que labrar, que ese espíritu que está en tu alma, esa es la tierra vieja. Cuando dice que el Señor hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba sin Cristo. Estaba sobre el abismo, la profundidad de dolor. El abismo es la profundidad de dolor, profundidad de tormento, destrucción de hogar, miseria, muerte. El abismo. Y entonces sobre eso estaba la tierra que es Satanás y nosotros también. Nuestra alma está unido con esa tierra vieja. Y entonces estaba sobre el abismo. Vacío. Estaba vacío de Cristo. De fe, gozo, para alegría no podíamos nosotros sentir la paz, gozo y alegría. Solamente tormento y sufrimiento. Bueno, y vemos acá entonces, esto desde el principio ya está trazando todo el Señor, los dos poderes. Y ya acá la maldición. Y la maldición destruyó cuando Cristo vino a morir en la cruz. Él ya hizo todo, destruyó a Satanás, porque Satanás es la maldición. Maldición que es todo lo que te sentí mal, todos los dolores, todos los perjuicios que te lleva en tu vida. Esa es la maldición, destrucción de hogar, pelea, guerra, pasiones. Todo, vio que lo que te pasa, esa es la maldición. Y todo lo que, y es de Satanás eso, se está apoderando. Y nosotros tenemos que destruir por medio de la cruz. Ahí tiene misericordia de nosotros el Señor. El Señor quiere que reciba la misericordia para recibir el perdón de Él. El perdón de Él, la misericordia, ahí te traslada de la potestad del poder de Satanás, el poder de sufrimiento que tenés, el poder de incredulidad, no querer escuchar la palabra te cansa, el poder de ese vicio, el poder de las pasiones, te traslada cuando pedí perdón de vicio, pedí al Señor, ese es el poder de Satanás, te quiere trasladar al reino de su amado Hijo, quiere el poder, quiere decir reino, antes había rey. Entonces, el reino, como el presidente, es símbolo que tomó poder sobre otro poder que estaba. Y así, Cristo sacó el reinado de Satanás, el poder de Satanás, la potestad quiere decir poder de Satanás, de incredulidad, de sufrimiento, de totalmente destrucción que teníamos, desordenada.
está nuestra mente, nuestra tierra. Y estamos en tierra sucia. Hay 3 tierras. Y hay 2 poderes. Satanás, 2 cielos. Y entonces, y al hombre le hizo para labrar la tierra. Acá ya, ¿por qué? Porque él mismo ya entregó en la vieja creación. Y tenés que trabajar tu pecado. Todo el tiempo en polvo, de polvo eres y en polvo volverás. Hasta que totalmente, hasta que muera, tenés que, Dios, hasta que se termine ese pecado. Tenés que trabajar, tenés que labrar, tenés que reconocer que hay suciedad en tu mente de Satanás. Ese poder, esa semillita, ese cargo, espino que hay, te estorba, te duele todo. Porque a la mujer dice con dolor de parto, símbolo que es mucho dolor del pecado, de la maldición. Y así también vio que en Satanás está lleno de dolor, porque el pecado trae muerte, dice. El pecado que ofensa a Dios, le ofende que vos te quedes con esa maldición, con ese dolor, con ese vicio, con esa pasión, porque la pasión da gusto primero, pero después trae hijos, trae enfermedad sida, trae hijos solteros, y después pelea, destrucción de matrimonio, y después viene el dolor. Primero te gusta, pero después trae dolor, porque el pecado, todos los pecados traen dolor, aún el casamiento. Dice que el casamiento trae mucha aflicción de espíritu, mejor quedar solo. Pero tenemos que humillarnos mucho para eso, para quedar solo, porque en nuestra tendencia que entró el pecado antes, yo que no se multiplicaba, todavía voy a explicar un poquito esa parte. Adán y Eva cuando pecó, nació Abel y Caín, ¿cierto? Ahí entró el sexo. Entonces, para que se multiplicase el hombre en la vieja creación, Dios permitió el sexo cuando pecó Adán y Eva. Y ahí nació, vio que la vieja creación, que Caín. Y ahí también vino la nueva creación, entonces, y la vieja creación le mató a la nueva creación, que es Caín. Entonces, Dios ya preparó así, en la vieja creación, esas pasiones, por ejemplo, para multiplicar, para que produzca hombres y mujeres, para salvación, para que el hombre, después, por medio de esa, en la vieja creación se multiplicó, que Dios que también vaya a buscar a Cristo, que vaya a buscar, Dios que el perdón de pecado. Y si es que Adán y Eva ya le creó en la vieja creación, por eso la pasión vino y tuvo hijo a Adán y Eva, a Caín y Abel. Por medio de eso, Abel también, que es figura de Cristo. Porque vemos nosotros, nació en el vientre de la Virgen María Cristo. Entonces vino también, pero era el Espíritu. Él vino a hacer el sacrificio, guerra contra Satanás. Entonces vemos, por medio de la vieja creación, por eso Él se fue, dice, encontramos el otro día, leemos, en el corazón de la tierra. Cristo vino y se enredó con la vieja creación. Se fue en el corazón de la tierra y ahí resucitó Él. Entonces, acá vemos cuando Él creó al hombre, ya creó en la vieja creación, para que se multiplique. Dice, cuando abundó, dice la ley, abundó el pecado. Entonces, ese pecado abunda, es muy fuerte, para que se multiplique mismo Satanás, el sufrimiento, la incredulidad. Entonces toda la familia que viene está en la vieja creación. Así el Señor permitió, para que después, cuando Él venga a morir en la cruz, haya creaciones viejas, muchos dolores, para ir a implorar a Cristo.
Entonces, el Señor hizo el sexo, dice, pero ¿para qué Dios hizo entonces dice, el sexo? Para que se multiplique la gente. Sí, el sexo creó para que se multiplique en la vieja creación. O si no, ¿cómo vio que el Señor va a venir a buscar a la vieja creación? Se entreteje, entra en el medio de la tierra, que es el pecado, ahí para pelear contra Satanás y destruyó, y para perdón de pecado. Y entonces así también nosotros, vio que estamos en la vieja creación. El sexo no es, ni aunque dice, por causa de la fornicación, dice Pablo, dice que cada uno se case, porque sabe el Señor que es en nuestra vieja creación. Pero dice, le cuenta también que doble aflicción de espíritu es el casamiento. Porque ya tenemos ahí nuestra esposa que te va a pelear, nuestro esposo que te va a pelear, nuestra esposa que te va a pedir le va a gustar las cosas naturales y va a venir pelea, destrucción de matrimonio. Entonces es profunda esto, pero vio que no se vaya nomás a endurecer y pida al Señor discernimiento, porque muchos creen que el Señor sabe y nos puso igualmente si queremos casar. El Señor eso ciertamente cuando nos casamos nos cuenta, vio que como pecado, porque si no vamos a andar como animalitos, como la gallina, vio que va a mandar todo junto y bueno, y así como animalitos. Entonces el Señor pone, como sabe que Él creó ya la vieja creación, entonces ya nos dice a nosotros que tomemos cada uno, pero tiene que ser, vio que cada uno nos tiene que ser yugo desiguales, para que cada uno se humille de ese pecado, para que se pueda llevar, porque ya Él ya nos dice a nosotros que es aflicción de espíritu casarse, y mejor es quedar como Pablo dice, o soltera dice, para que solamente tiene su pecado para pelear, pero si ya tenés hijos, ya tenés esposa o esposo, ahí ya hay un choque continuamente, doble aflicción de espíritu. No es felicidad, muchos se creen que se casa y esa es la felicidad, ese engaño de Satanás. Pero ciertamente el Señor nos cuenta como pecado, como sabe que es nuestra vieja creación, nos cuenta como pecado cuando ya nos casamos. Yo no me voy a casar, sí, pero tengo hijos. Y bueno, ese es el pecado que tuviste y tenés que pedir perdón de esos pecados pasados. Vos no te casaste, bueno, mejor todavía vos te podés casar otra vez. Te podés casar con un creyente. Yo creo que quedé mal con Dios, con el pecado, que fuera de los chicos, no compartieron mucho con la crianza. Y bueno, ese es el sufrimiento del pecado, porque vos tomaste yugos desiguales, tuviste en concubinato antes de casar, porque el Señor por eso pone ese orden, porque sabe que el hombre está en la vieja creación, pone ese orden para que se case con hijo creyente. Entonces, para que esté juntos y peleando contra el pecado. Pero no te creas que el sexo no es pecado. Él puso en el sexo, en el pecado, para procrear el hombre. Y bueno, yo un poquito nada más hablo, pero el Señor también, usted humíllese nada más y va a ir Dios que más y más va entendiendo, porque hay cosas que no entendemos todavía. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque nosotros en la misma palabra podemos, a otro también podemos por la mala enseñanza, por falta de conocimiento, vio que ahí podemos, que contaminar a otro. Por eso no se apure, las cosas que no entendemos todavía, por falta de crecimiento, no opinéis antes de tiempo, dice. Humíllese nada más, para que Dios también abre su mente. Y bueno, hasta acá la palabra.